Mi nombre es Ashley Caitlin Abraham Medina, mi número de carnet es 2019-00466 y en este video vamos a aprender a sacar el tamaño de la muestra, un muestreo aleatorio y diferentes cálculos estadísticos que nos van a ayudar a analizar una variable. Cabe mencionar que tenemos una base de datos que nos funciona como el marco de muestra. Esto quiere decir que no incluye todos los elementos de la población, o sea, no estamos trabajando con la población. Vamos a analizar la variable de índice de masa corporal. Y para empezar necesitamos sacar el tamaño de muestra. Tenemos el problema el cual dice: calcule el tamaño de la muestra utilizando un nivel de confianza de 95%. Por datos de años anteriores se sabe que la varianza poblacional es 25. Se necesita una amplitud del intervalo de 4. Y obtenemos estos datos. El nivel de confianza de 95%, o sea un 0.95 en decimales. La varianza poblacional, que es 25, y una amplitud de 4. Vamos a empezar con nuestro cálculo. Para eso miremos la fórmula. La fórmula dice que nuestro tamaño de nuestra muestra va a ser al valor de z a la 2, el valor de la desviación estándar a la 2 y la dimensión a la 2. Empecemos con el valor de z. Entonces sabemos de que nuestro nivel de confianza dice que es 0.95. Necesitamos saber el nivel de insignificancia, que es todo lo que queda fuera de ese 0.95. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que todo esto tiene un valor de 1. Entonces hacemos 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Sin embargo, eso lo dividimos entre de 2, que nos va a dar 0.025 y 0.025 de este lado. Necesitamos saber qué queda del lado izquierdo para poder sacarlo. Entonces sabemos de que es 0.025. Este valor lo buscamos en la tabla de probabilidades y nos da que z es igual a 1.96. Seguimos con el segundo cálculo, que es la desviación estándar. Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces en este caso es la raíz cuadrada de 25, que nos da 5. Y por último sacamos la dimensión. En este caso el problema nos está dando la amplitud. Sabemos que la amplitud es el doble de la dimensión, entonces lo dividimos entre de 2 y nos da 2. Sustituimos los valores en la fórmula. N, tamaño de la muestra, va a ser a 1.96, que nos salió el valor de z a la 2. El valor de la desviación estándar de 5 a la 2 dividido el valor de la dimensión a la 2. Y esto nos da 24.01. Sin embargo, como estamos trabajando con una muestra en donde los elementos son personas, no podemos utilizar decimales, entonces siempre se va a estimar al siguiente número, en este caso 25. Entonces 25 es el tamaño de nuestra muestra. Yo soy María Andrea Ortiz y yo les voy a explicar acerca de cómo hacer la selección de los elementos de la muestra. Para esto vamos a leer la instrucción número 5, que dice: selección de elementos de la muestra. Utilice la tabla de números aleatorios, tome la fila 31, columna 2, sin reemplazo, como se realiza la lectura de un libro. Realiza un cuadro en Excel donde se muestra el número de boletas seleccionado y el valor del índice de masa corporal seleccionada. Como verán, aquí dice sin reemplazo. Esto quiere decir que ningún número se deberá repetir. Para esto nos vamos a ir a nuestra tabla de números aleatorios, la cual es esta. Como dice la instrucción, empezaremos a leer desde la fila 31 y la columna número 2, en el número que quede justamente en ese lugar. Vamos a leer los números normalmente como se lee un libro, eso quiere decir de izquierda a derecha. Empezaremos desde el número 04 y como se podrán dar cuenta, yo previamente ya los marqué. Entonces debemos contar desde el 04 hasta llegar a la cantidad 25, la cual es nuestra muestra, que nosotros ya sabemos que nuestra muestra es de 25. En este caso haremos una excepción con el número 00, el cual queda en la columna 1, fila 32, porque, como se podrán dar cuenta después, en la base de datos que utilizaremos no hay número 00. Con los números ya seleccionados de la tabla de números aleatorios, ahora nos vamos a nuestra base de datos, que es esta, como podrán ver. Entonces, en donde dice el número de boleta, es donde vamos a empezar a buscar los números que ya hemos seleccionado en nuestra tabla de números aleatorios. Luego haremos una tabla en Excel en la cual iremos poniendo los números de boleta y el IMC que le corresponde a cada uno. Como por ejemplo en nuestro número de boleta número 4
le pondremos el IMC que corresponde de 27,23 y así haremos con cada uno de los elementos. Desarrollo López y lo que haremos será trabajar la desviación estándar, la media y la varianza de una muestra a través de Excel. Asimismo, explicar los requisitos para trabajar con una tabla de T o con una tabla de Z, la construcción de intervalos de confianza. La desviación de la muestra a través de Excel. Primero ordenaremos nuestra tabla de datos con los números aleatorios anteriores. Posteriormente iremos a las funciones y buscaremos la desviación estándar. Y es esta, dice calcula la desviación estándar de una muestra. Se da a aceptar y se seleccionan los datos que son los del problema anterior. Daremos en aceptar y nos dará la desviación estándar. Luego de eso, para la media de la muestra, lo único que haremos será seleccionar todos los datos y buscaremos el promedio que da el programa, que será 25.34. Para la varianza de la muestra, lo único que debemos de hacer es elevar la desviación estándar al cuadrado y nos dará 16.1. En el inciso 7 nos pide determinar qué tabla utilizaremos, si Z o T, para la construcción de los intervalos de confianza. Debemos tomar en cuenta que tenemos la desviación estándar de la muestra, tenemos la media de la muestra, no tenemos la población y tenemos únicamente 25 datos. Con esos requisitos, lo único que tendremos que usar es la distribución T para la construcción de los intervalos de confianza. Eso sería todo. Hola compañeros, mi nombre es Claudio José Campos Moreno y continuando con la temática vamos a calcular los datos necesarios para poder construir los intervalos de confianza. Como primer punto vamos a ver el estimado puntual, el cual, como sabemos, al ser una distribución de tipo T, vamos a usar la media muestral, la cual ya ha quedado claro en anteriores procedimientos que posee un valor de 25.34. Ahora procederemos a calcular el coeficiente de confiabilidad, para lo cual conocemos una confianza de 0.95. Con esto obtendremos el nivel de significancia o alfa, dándonos un alfa de 0.05. Proseguido, calcularemos alfa medios, dándonos un valor de 0.025. Ahora procederemos a calcular nuestro grado de libertad, para lo cual únicamente le restaremos a nuestra muestra una unidad, dándonos un grado de libertad de 24. Ahora, con los datos obtenidos anteriormente, nos vamos a nuestra tabla de distribución T para poder identificar nuestro coeficiente de confiabilidad. Ahora, ya visto y encontrado nuestro coeficiente de confiabilidad, podemos pasar al siguiente paso. Seguidamente vamos a calcular el error estándar. Primero veremos si necesitamos usar factor de corrección, para lo cual únicamente tendremos que dividir nuestra población de 99 entre nuestra muestra de 25, dándonos así un resultado de 0.25. Por lo tanto, se tiene que usar el factor de corrección al ser mayor de 0.05. Fórmula siguiente, pasaremos a calcular el error estándar. Despejando los datos, nos quedaría de la siguiente manera, dándonos ahora un resultado de 0.70. Ahora pasaremos a calcular nuestro máximo de error de estimación o precisión, para lo cual solamente multiplicaremos nuestro coeficiente de confiabilidad por el error estándar, dándonos así un resultado de 1.44. Ahora pasamos a construir los intervalos de confianza, para lo cual haremos uso de la presente fórmula. Operando con nuestra calculadora nos daría los resultados de 23.9 y 26.78. Y por último haremos una interpretación de nuestros resultados o intervalos de confianza usando la manera práctica. Es María Quesada, mi número de carnet es 2019-01408 y el día de hoy les voy a contestar la pregunta 9 y la 10. En la 9 podemos ver que dice que debe hacer un investigador para tener un intervalo
un intervalo más preciso. Y tenemos dos alternativas. Uno es disminuir el tamaño de la muestra o disminuir el nivel de confianza. Y en nuestra pregunta 10 va a ser una comparación de el intervalo de sobrepeso que va de 25 a 29.9 y el que nosotros sacamos en el inciso 8 que va de 23.90 a 26.78. ¿Y qué podemos concluir con esto? Pues podemos concluir que en nuestra media poblacional vamos a tener un gran porcentaje de individuos que van a tener sobrepeso o que van a tener una tendencia al sobrepeso.